He visto la serie documental Lobos de Dios, absolutamente estremecedora, donde se habla de la figura de Marcial Maciel. Él es el fundador de una de las congregaciones más poderosas de la Iglesia Católica, que es los Legionarios de Cristo, que mueve a centenares de miles de personas en el mundo. Un sacerdote plagado de escándalos de abuso de menores, poligamia y drogadicción. El fundador de los Legionarios de Cristo, es una historia gigante de impunidad. Construyó un imperio calculado en 25.000 millones de dólares y más de 200 colegios a nivel mundial. La más importante de todas las puertas que se abre con el dinero es la de tener comprado el Vaticano. Abusó de 60 personas, pero se estima que pudieron haber sido alrededor de 200 las víctimas. ¿Y de qué edades estamos hablando? Eran todos niños entre 10 y 14 años. De sus hijos en México también abusó. Este hombre era adicto, si no me equivoco, a la dolantina, que era un derivado de la morfina. Te creo que enviaba a los niños a las farmacias, ¿no? A buscarle la droga. Que no se olvide que ha habido gravísimos casos de pederastia en la Iglesia y que la cadena de abusos continúa. Los propios abusados por Marcial, unos cuantos de ellos también después se convirtieron en abusadores. Se puede llegar a dudar de si era un hombre o era un monstruo. Idoia Sota, muchísimas gracias por haber acudido a la llamada. A la llamada de Alex, que no es Sí. otra llamada. No es la llamada, no es la llamada divina, es exactamente lo contrario. Una llamada mía es exactamente lo opuesto a una llamada divina. Yo me he puesto en contacto contigo porque he visto la serie documental Lobos de Dios en HBO, absolutamente estremecedora, muy reveladora, yo creo que muy necesaria, donde se habla de la figura de Marcial Maciel y de los Legionarios de Cristo. Marcial Maciel, que te voy a pedir que expliques un poco ya por encima de quién estamos hablando. Bueno, Marcial Maciel es un personaje conocidísimo en México, conocidísimo en otros países de Latinoamérica como Chile, y que cuando yo empecé a investigar sobre él no era tan conocido en España porque él es el fundador de una de las congregaciones más poderosas de la Iglesia Católica, que es los Legionarios de Cristo, que mueve a miles, centenares de miles de personas en el mundo, que ha sido probablemente artífice de algunas de las reuniones más multitudinarias de recepciones al Papa y etcétera, pero que en España compite con el Opus Dei, que es para nosotros mucho más conocido. Entonces, por eso el nombre de Marcial Maciel no es tan conocido. Entonces, Marcial Maciel es el fundador de esta congregación de los Legionarios de Cristo. Él es mexicano, nació en México y se vino a España durante el régimen de Franco y bueno, como has visto en la serie, a veces se puede llegar a dudar de si era un hombre o era un monstruo, porque todos los delitos que son mucho más que pecados, ¿no?, que se pueden atribuir a la Iglesia Católica a lo largo de su historia, los ha cometido él. ¿Tú cómo llegas a colaborar con...? Porque te decía que te he pedido que vengas por esta serie, pero es que tú colaboras con la serie, participas en ella. Yo participo en la serie primero como periodista que en su día investigó a la figura de Marcial Maciel y una de sus facetas, que era la de padre de familia, amante de mujeres, y bueno, y otros desmanes que tienen más que ver con la vida, con vivir la vida loca, de lujos y etcétera. Pero drogas, que bueno, incluso, que ahora hablaremos sí, de ello también. Efectivamente, drogas incluso. Pero bueno, así es como yo entré, pero claro, evidentemente la figura de él se trata desde todos los ángulos, una vez que me puse a investigar. Y para el documental me llamaron precisamente por estas investigaciones que había hecho, y luego yo fui un poco la persona en España que ayudó a hacer localizaciones, en comillas, y etcétera. Pero vamos, a buscar documentación. Pero vamos, que los productores de la serie han estado muchos años trabajando en ella. Es una de las series mejor documentadas sobre esta figura.
¿Y este hombre cómo entra en la iglesia? ¿Cómo fueron sus primeros años hasta que comienza a ser una figura dentro de la religión? La verdad es que su historia dentro de la Iglesia católica es un tropiezo desde el principio. O sea, él venía de una familia donde no había encontrado respeto por parte de su padre, donde había sido abusado, porque por lo que cuentan las personas que estuvieron en su entorno más cercano en aquellos años, era un poco afeminado, entonces era como más cercano a su madre, pero nada a su padre y a su otro hermano, que no lo trataron bien. Y entonces, bueno, él entró en la iglesia buscando huir. O sea, ya era una huida de su casa. Y tenía varios tíos que estaban metidos en diócesis. Primero fue con uno de sus tíos a una diócesis para empezar a estudiar en el seminario. Esa fue su primera manera de huir, pero rápidamente tuvo como una visión, digamos, de que él tenía que fundar algo, ¿no? Como que él había visto un gran grupo de sacerdotes que lo seguían a él, y entonces empezó a atraer no vocaciones, porque ya existían esas vocaciones, pero como a intentar agrupar a personas, a hombres que estaban ya, a niños que estaban ya dentro de esa diócesis. Y bueno, una de las cosas que dentro de la Iglesia Católica no se ven muy bien es que venga alguien a hacerte la competencia. O sea, si tú quieres traer nuevas vocaciones a la Iglesia Católica, bien, ¿no? Es lo que Cristo hablaba de pescadores de hombres. Pero si tú vas a venir a robarme las vocaciones de mi diócesis, no. Y así es como se ganó algunos enemigos desde el principio. Así que los primeros años fueron primero una diócesis, lo echan precisamente porque empieza a robar vocaciones, se va con otro tío suyo a otra diócesis, que esta es, mira, lo tengo aquí apuntado porque a veces los nombres, la diócesis de Montezuma, donde repite el mismo patrón y ahí pues también empieza a generar enemistades y además lo cazan, digamos, teniendo relaciones con otro chico y entonces lo echan y de ahí llama a otro tío que tiene, al tercer tío que tiene, que es obispo de Cuernavaca, para que lo acoja en su diócesis. Y bueno, la diócesis de Montezuma ya se había dedicado a mandar cartas a todas las diócesis cercanas para que no aceptaran a este tipo, no porque ya le habían visto por dónde iba, pero él, gracias a este padrino suyo, a su tío, pues consigue zafarse de esa situación y llegan a un acuerdo en el que él estudia fuera de del seminario, él estudia como en remoto, digamos, en casa. Y así pues lo aíslan, pero él continúa su formación dentro de la iglesia. Y esos son los 3 primeros pasos que él da para ya ordenarse sacerdote a los años. Me decías que él había sufrido abusos. ¿De qué tipo? Te pregunto esto porque es importante, precisamente porque en la historia post-Marcial Maciel hay algo que se llama cadena de abusos, que es como que gente que sufrió abusos por parte de Marcial Maciel luego cometió abusos. ¿A él de qué tipo de abusos estamos hablando que él sufrió? Bueno, en su casa realmente los abusos documentados son de maltrato físico y verbal, ¿no? O sea, y psicológico. Vale. Pero sí que su padre lo manda con un amigo suyo a que se haga hombre, digamos, con unos arrieros a trabajar. Y sí que el amigo cuenta o ha contado, ¿no? Y por tanto esto sí que se ha quedado documentado, que estos arrieros sí que abusaron de ellos sexualmente. Eso se cuenta en el documental. Ahora que lo estás diciendo, está así, efectivamente. Pero él, lo que da la sensación por lo que dices es que él está corrompido desde el principio. Es decir, ya en sus primeros años tiene ciertos comportamientos que no encajan en lo que se espera de él en su posición. Sí, a ver, evidentemente todos los contextos sirven para explicar, lo cual no puede justificar todo lo que esta persona hizo. No, claro, por supuesto. Después porque realmente es monstruoso.
pero sí que él no tuvo una infancia feliz. Eso es así. Uh-huh. Cuando tú dices que los primeros conflictos que tuvo dentro de la iglesia es que robaba vocaciones, Uh-huh. ¿qué significa robar vocaciones? Bueno, personas que ya se estaban formando para la carrera sacerdotal, Sí. bueno, hombres, chicos, pues los sumaba a su gran congregación, contándoles, bueno, a su gran congregación en su cabeza, porque en aquel momento era un grupo de 12 Ujú. niños. Bueno, pues contándoles la visión que tenía, ¿no? Pues que era una misión encomendada por Dios. Ya él empezaba a crear la figura de un santo que había sido llamado para una gran obra dentro de la iglesia, y entonces, bueno, pues es fácil convencer también en según qué entornos donde había mucha pobreza, y pues una época en la que además, esto pasaba en España también, padres que no tenían suficiente dinero o ingresos para mantener a muchos hijos, rápido independizaban a hijos en misiones diversas, ¿no? Y la iglesia pues parecía un lugar seguro, o sea que sí que los dejaban que se fueran con él. Pero cuando ya hay un niño que está en el seminario formándose en la diócesis, pues esa es una vocación, digamos, que pertenece a la diócesis en cuestión que está acogiendo a ese niño. Y él pues se los llevaba debajo de su ala para formar este nuevo grupo que él había visto en sus sueños. El de los legionarios de Cristo. Que entonces no era más que un grupo de 12 apóstoles, digamos, y que después se convirtió en una sociedad apostólica, se llama, ¿no? Una sociedad diocesana, que se llamaban los Misioneros del Sagrado Corazón y de la Virgen de los Dolores. Y así fue hasta la década de los 50. Y luego ya posteriormente la Congregación de los Legionarios de Cristo. Uh-huh. Pero bueno, un grupo que se supone que tenía que hacer grandes cosas en la iglesia, ¿no? Es una visión. Uh-huh. Algo que se repite mucho cuando uno estudia o lee acerca de grandes psicópatas, y cuando uno dice grandes se refiere a los peores psicópatas, a los que han hecho las cosas más atroces, es muy común encontrarte el adjetivo carismático. Muy, muy común. Supongo que incluso porque esa es la llave que les abre la puerta para cometer según qué monstruosidades. Y en el caso de Marcial Maciel esto también se repite. Sí, evidentemente, sí, parece que es la llave, ¿no? Porque si no, porque es que se meten en la intimidad de las casas, en la intimidad en cambiar la vida de alguien, ¿no? Y en este caso, llevarse niños fuera de su casa, lejos de sus familias, para emprender una vida. Entonces, evidentemente tiene que tener una personalidad carismática que atraiga, que genere confianza y que movilice voluntades. Cuesta creer que alguien que lo que le sucedía en su casa era que justamente, ¿no? Que estaba apocado, digamos, por un padre abusivo y autoritario y duro, y que vivía bajo el ala de su madre, de repente se convierta en esta personalidad arrolladora, porque realmente nada de lo que hizo ya desde el principio, porque si luego vamos a repasar un poco los años si quieres, nada de todo esto que ha hecho en tan pocos años hubiera sido posible sin conseguir grandes cantidades de dinero. Y cómo un niño que sale de la diócesis de Cuernavaca, como tantos otros apostólicos, consigue que, bueno, pues que en su caso, él se hacía valer de las amistades con viudas millonarias, y de dónde saca tanto dinero para arrancar semejante empresa, ¿no? Como la que finalmente termina montando. Sí, por lo visto era un gran seductor, que tenía como mucha facilidad para... No sé si en la serie hablan de mujeres viudas con mucho dinero, Sí. a las que él de alguna forma embauca
camela y consigue prácticamente, de hecho yo creo que se cuenta, ¿no?, que él las exprime económicamente, un comportamiento puramente psicopático, las exprime económicamente y cuando las deja prácticamente arruinadas las abandona a su suerte, las trata de maravilla hasta que ya no tiene más que sacar y entonces ya no quiere verlas, no le responde las llamadas, etcétera, etcétera. En la serie se habla de dos y concretamente se habla de una relación que tiene con una de ellas que se ve que va mucho más allá de la relación, digamos, espiritual o, ¿no?, o como de pues, un líder pensador, si quieres, que te está abriendo de repente la ventana a un mundo en el que tú quieres contribuir y por eso pones toda tu fortuna. No, o sea, se veía que había una relación que iba mucho más allá, o sea, que él realmente usaba todas las armas que tuviera a su poder, físicas, corporales y lo que fuera para poder conseguir sus objetivos con ellas. En la serie se habla de dos, pero mira, en uno de los reportajes que yo publiqué, de hecho el primero ponía la serie de nombres de mujeres que él había arruinado, ¿no? Que empieza por Talita Reyes, que es la primera. La primera viuda que le deja el dinero para poder montar no la congregación, pero sí la misión de los misionarios del Sagrado Corazón, de los misioneros del Sagrado Corazón y de la Virgen de los Dolores, y luego van Pepita Gandarillas, Pachita Pérez, Deme de Galas, Dolores Barroso, Guillermina Dickins, Josefina y Josefita o Consuelo Fernández, que es la viuda de un diplomático español que fue destinado a México. O sea, que la lista de viudas ricas a las que embauca es muy larga. Y claro, solo así se explica que de repente que se comprara una mansión en México, una mansión que tenía un lago con una réplica de un puente de Venecia. Una casa de estrella de Hollywood. De estrella de Hollywood en México, que bueno... el padre Torres en sus memorias, que es uno de los sacerdotes que lo acompañan desde el principio hasta el final, cuenta que esta casa había sido embargada al propietario porque debía una gran suma de dinero a la hacienda mexicana y que entonces o al banco mexicano, y que el gobernador del banco mexicano pues lo dejó a un precio muy favorable para los legionarios de Cristo, pero aún así la suma de dinero había que ponerla, había que tenerla, y esto pues fue una de sus beneficiarias. ¿Y cómo esquilmaba a estas mujeres? ¿Cuál era el proceso? ¿Qué es lo que les decía? ¿Necesitamos dinero para...? Claro, bueno, una vez que ya tienes una casa así, ya se van abriendo las puertas de una forma mucho más sencilla, ¿no? Hombre, yo desconfiaría más que se abran las puertas, ¿sabes? Si una figura religiosa de referencia cristiana, católica, que tenga una casa propia de un narcotraficante, a mí me echaría un poco, me haría desconfiar de, ostras, ¿sabes? Bueno, ¿para qué le estoy dando dinero yo a este señor? Pero no era su casa particular, digamos que era una casa donde tenía él a los apostólicos y a los novicios alojados para que hicieran su carrera sacerdotal. Y eran las casas de la congregación, de lo que luego fue la congregación, ¿no? Y cuando ya ves eso, estas propiedades inmobiliarias, bueno, ves que hay un proyecto con cara y ojos, pero hasta que eso sucede, ¿cómo saca el dinero? Pues realmente contándoles que él, pues que tiene ya el paraguas, digamos, del obispo de Cuernavaca, que les ha dado el visto bueno para ser una sociedad misionera apostólica bajo el abrigo de la diócesis de Cuernavaca. Por tanto, esto es una institución dentro de la Iglesia Católica, aunque dentro del derecho diocesano no sea todavía una congregación, pero sí que es una agrupación que tiene un articulado dentro de la Iglesia, y por tanto no es alguien que se ha inventado que tiene un grupo de sacerdotes jóvenes, sino que realmente es una institución dentro de la Iglesia, ¿no? Que tienen esta misión en un país donde venían, además de tener unas guerras, pues los jefes de la revolución se habían embarcado pocas décadas atrás en unas guerras contra la Iglesia Católica, que luchaban sacerdotes armados con laicos que los seguían, o sea que realmente había entre las familias creyentes una misión, digamos, por reponer la Iglesia dentro de México. Así que este es un poco el contexto histórico del que venía.
que explica también por qué puede haber una voluntad de verdad de ayudar en esta dirección. Y que él pues ya tenía este paraguas, decíamos, de la diócesis de Cuernavaca y que por tanto había sido llamado por Dios para hacer una gran misión dentro de la iglesia, que la iglesia mexicana iba a tener un puesto en Roma. Bueno, grandes sueños. Uh-huh. En los años 40 él funda los Legionarios de Cristo. Es en los años 40. En los años 40, Entiendo que, más allá de la explicación que le haya dado, supongo que la intención es puramente instrumental. Bueno, o sea, yo no creo que él tuviera un plan preestablecido. Ah, no. Yo no creo que él tuviera un plan preestablecido de qué era lo que él quería conseguir en su vida a largo plazo. Yo creo que se le fueron dando las cosas. Él sí que a lo mejor desde el principio vio que si él era el jefe de una congregación ya no le iban a poder echar de las diócesis, porque él iba a ser el jefe, que iba a poder tener muchos niños a su disposición, que es tristemente, de los que abusar. Que es tristemente de los que abusaba. Es tristemente una de las cosas que le movían en sus comienzos. Y cuando vio que tenía la capacidad de conseguir grandes cantidades de dinero, que empezó a saber cómo moverse dentro de la aristocracia mexicana, de la burguesía mexicana, de este país que empezaba a florecer económicamente, pues ahí sí que a lo mejor empezó a dibujar una vida que él se podía montar con dinero, drogas y perversión. Pero cuando él comenzó, no creo que dijera, voy a llegar a Roma, voy a tener una congregación, voy a tener mansiones por todo el mundo, voy a viajar en Concorde, ¿no? Y esta va a ser mi vida. Y entonces empiezo a poner las bases ahora. Yo creo que se fue dando y que su manera de abrir las puertas de las grandes casas, esa habilidad, configuró un plan sobre los pasos. Para poner en contexto a la gente, cuando estamos hablando de que este hombre llegó a amasar mucho dinero, según leo aquí, construyó un imperio calculado en 25.000 millones de dólares. Sí. Cuando yo empecé a hacer los reportajes, lo comparábamos a Repsol y YPF. Pero claro, estos son cálculos además que se empezaron a hacer considerando las cuentas que tenían en paraísos fiscales. Yo llegué a ver cuentas en Luxemburgo. En el documental se habla de los fideicomisos y de las cuentas que abrió, de las empresas que abrió en Panamá. Además es que, claro, ten en cuenta que aparte de las viudas que embaucó y a las que extrajo toda su riqueza y luego las abandonó, aparte de los otros millonarios que sí que pusieron también dinero para el plan de Dios, todo esto siempre entre comillas, me refiero. Él rápidamente copió el modelo del Opus Dei, que era, y el de los jesuitas, que fueron los primeros que le abrieron las puertas en España, que era el de el de buscar vocaciones en las élites. Esto quiere decir que podías influir en niños que posteriormente iban a ser directores, presidentes, CEOs, políticos, mandatarios, que iban a poder favorecerte no solo económicamente, sino con contactos, con legislaciones, abriendo puertas. Y que cuando estos niños se ordenaban sacerdotes dentro de su congregación y hacían un voto de pobreza, donaban toda su fortuna de esas grandes familias. Hay una gran familia en España, que era la familia de los Uriol, que son grandes empresarios, tienen puestos en consejos de administración en empresas como Iberdrola, pero fueron los creadores de la industria ferroviaria Oriol en el norte de España. Una familia de muchísimo dinero, una familia de industriales de muchísimo dinero, que 2 o 3 de sus hijos se ordenaron sacerdotes en los Legionarios de Cristo, y una de sus hijas entró como consagrada en el Regnum Christi, que era como el brazo laico de los Legionarios de Cristo, una copia del modelo del Opus Dei, que es la forma de atraer
a mujeres con los mismos votos de obediencia, castidad y pobreza dentro de la congregación. Ujú. No sé si estoy metiendo demasiada información de No, golpe. no, está bien, está bien. Pero bueno, cuando estas personas hacen su voto de pobreza, donan sus propiedades. Ujú. Uno de los conflictos que tuvieron, de hecho, después, cuando varios de estos sacerdotes se fueron, era ¿y dónde está mi herencia? Ya. Que estaban en Luxemburgo. Y no sé cómo resolverían aquello, pero claro, evidentemente es como yo hice un voto de pobreza, os doné toda mi fortuna, pero yo ya no estoy aquí y me quiero llevar lo mío. Luego, claro, cuando hablamos de tanto dinero, eso conlleva poder y conlleva influencia. Leo aquí que controlaba una red de instituciones que incluía la Universidad Anáhuac en México, el Ateneo Pontificio Regina Apostolorum en Roma y más de 200 colegios a nivel mundial. Mira, en España, te voy a leer los colegios Por favor. que abrieron el Regnum Christi en España, aparte de que ellos tenían la Universidad Francisco de Vitoria, ¿no? El Highlands Encinar de los Reyes, el Highlands de Sevilla, el Highlands Los Fresnos, No suena a colegios Colegio Kinder de públicos, sí. Majadahonda, el Colegio Everest Monteclaro, Ujú. el Colegio Highlands Soto de la Moraleja, el Colegio Cumbres de Valencia, el Colegio Highlands de Jerez. El Colegio Mayor Hispanoamericano es un colegio mayor que hay en el campus de la Complutense, Ajá. cercano. La Universidad Francisco de Vitoria y la Casa Camarines en España es una de las casas, bueno, como la mansión aquella mexicana. Pero esos son los colegios del Regnum Christi y de los Legionarios de Cristo en España. Todos ellos son colegios situados en zonas buenas, rodeados de chalés, donde familias de dinero llevan a sus hijos, pues creyendo que van a recibir una formación religiosa. Y algunos de estos colegios denunciaron también abusos sexuales en niñas. Bueno, lo que tú hablabas de la cadena de abusos. Efectivamente. Sí, al final con todo este dinero se abren muchas puertas, pero la de crear colegios no es la más importante de todas. La más importante de todas las puertas que se abre con el dinero es la de tener comprado el Vaticano. Juan Pablo II estaba en ese momento. Bueno, él pasó por varios papas y de hecho Pío XII inició una investigación contra él en los años 50, en el año 56. Llegaron a castigarlo y a desterrarlo. Contaba el padre Torres en sus memorias que Marcial Maciel no podía acercarse a menos de 50 kilómetros de Roma. O sea, él estaba desterrado de Roma y lo sacaron de la cúpula de los Legionarios de Cristo y de hecho hay una conversación bastante interesante aquí que él cuenta, ¿no? Primero que recibió como una información de la diócesis de Roma de que los Legionarios de Cristo iban a ser disueltos como congregación. Ajá. Estamos hablando del año 56. Es que imagínate la de décadas que pasaron después de más abusos, más crecimiento, más vida absolutamente desquiciante, sin que pasara nada, ¿no? Pero estuvo aquí a punto, ¿no? Y entonces le dice el padre Torres en sus memorias que como el padre Marcial Maciel no podía acercarse a Roma, ellos iban a visitarlo fuera de Roma, ¿no? De hecho, una de las cosas que se cuenta en el documental es que él es uno de los cardenales, el cardenal Pazzi Pizzardo, ¿no? Que lo ocultó en una clínica ginecológica para que pudiera estar muy cerquita de Roma, saltándose de alguna manera la prohibición de los 50 kilómetros. Pero bueno, en una de estas visitas fuera estaba Marcial Maciel en Lugo y llama al padre Torres a un puente junto a un río, ¿no? Y le dice, mira, como la congregación se va a extinguir, vamos a salvar lo que quede, ¿no? Entonces, 10 de ustedes se van a pasar, dice él, al seminario de Valencia, mientras terminan la carrera. El obispo ya los espera. Y van recomendados por el obispo de Saltillo y cuando se ordenen, pues ya fundamos la Legión de San Pedro, porque lo de los Legionarios de Cristo se nos ha acabado. Esto decía Marcial Maciel en el año 56. De hecho, los planes para la congregación eran, dice, el Papa ha dado permiso para que todos los novicios y profesos puedan optar por entrar en la Compañía de Jesús, o sea, en los jesuitas, o los claretinos, o los claretianos, o los padres del Espíritu Santo sin hacer el noviciado. Y entonces las propiedades en Italia iban a pertenecer a los jesuitas, las propiedades en España iban a pertenecer a los claretianos y las propiedades de México a los
padres del Espíritu Santo. Y así es como se pensaba diseminar la congregación de los legionarios de Cristo. Y esto es en el año 56 a 58. Luego muere el Papa Pío XII y en medio, en ese interín, que ya sabes lo que dura entre que muere un papa y se nombra otro. O sea, muy rápido. Poco, ¿no? Sí, muy rápido, el cardenal Mícara, que había recibido, según Jason Berry, el periodista que empezó a investigar los casos de abusos sexuales y pederastia de Marcial Maciel, $10.000 de la época, que eran una barbaridad de dinero, por parte de Marcial Maciel, rápidamente lo perdonó, retiró los cargos contra Por él esos $10.000. y lo restituyó Qué fuerte. como cabeza máxima de los legionarios de Cristo de nuevo. Y no solo eso, ordenó a 3 sacerdotes, entre ellos el padre de Torres, que tiene aquí el título de ordenación sacerdotal, bueno, como dice, en sede vacante de papa, porque justo había muerto un papa y todavía no habían nombrado al siguiente. Y entonces, esta decisión, que es casi como si de repente el presidente del gobierno fallece y coge un ministro y se pone a hacer decretos ley, o sea, es un poco de este nivel, pues no se debía tomar en esas circunstancias, pero el dinero abrió esas puertas. ¿Y cuando llega el siguiente papa? Cuando llega el siguiente papa, bueno, luego los papados siguientes son breves, más o menos, pero yo creo que él adopta un perfil más o menos bajo, sigue recaudando dinero para la Legión y para el Vaticano, sigue trayendo fieles a las reuniones con el Papa y a las visitas ¿no? de juventudes con el Papa, y esto pues siempre cae muy bien. Y sigue manteniendo su red de contactos en el Vaticano, pero no... Justo hay unos años en el que no hay nada altisonante. Él seguía llevando su vida, pero yo creo que a lo mejor aprendió o supo hacerlo de una manera un poco menos visible. Es que veníamos, y esto fue lo que provocó que lo castigaran y que lo investigaran en el año 56, de un momento en el que había sido ingresado en una clínica por sobredosis. Y entonces de repente se presenta ahí un cardenal, ¿no? De Roma y se inicia una investigación. Ya habían recibido además algunas cartas denunciando pederastia, abusos sexuales. Él supo frenar algunas de las cartas. De hecho, aquí el padre Torres cuenta también un episodio, es bastante heavy, ¿no? Porque, fíjate, un padre gallego precisamente, en Roma, el padre Lagoa, en la casa que tenían en Vía Aurelia 677, el padre Torres lo describe como un gallego muy inteligente que vino de comillas y que se unió a los misioneros junto con el padre Arumí, que era, pues, daban filosofía. Y entonces, bueno, pues él escribió una carta denunciando al padre Marcial Maciel, pues, por los abusos de las drogas, por la pederastia. Y cuenta el padre Torres que esto fue lo que le dijo Marcial Maciel. ¿Qué se cree el padre Lagoa? Ese documento que ha hecho no vale para nada. No alcanzó a llegar. Tengo controlado todo el Vaticano y ese documento se ha quemado. Entonces, bueno, él mandaba los sobres de dinero adecuados a los lugares adecuados y así mantuvo el silencio durante muchos años. Así que en el siguiente papado no sucedió nada y ya fue después del brevísimo Juan Pablo I, cuando Juan Pablo II fue nombrado papa y él fue su gran protector, porque... A pesar de saber... A pesar de saber... Lo que este hombre había hecho. Sí, y no sé si desde el día 1, pero desde luego desde el día 3 sí. O sea, él supo, pero lo protegió. No sé si llevado por un buenismo extremo, ¿no? Bueno, pero es que él hace todo esto otro bueno por la Iglesia y ahora pues él tiene que rezar, ¿no? Este tipo de... Es que, ¿sabes qué pasa? Que personal, o sea, mi historia personal es que yo me he criado en un entorno del Opus Dei, en un colegio, donde todos estos discursos los he escuchado desde muy pequeña. Sí. Por eso... Justificando, disculpando ciertas... Claro, pero por eso intuyo un poco cuál pudo haber sido el proceso de pensamiento, ¿no? Que para ellos justificaba todo esto. Que es...
bueno, pues él reza y tal, ¿no? O sea, es como la invisibilidad de la víctima. Lo primero de todo, hace como que el delito no exista. Lo segundo es que es un hombre santo que ha sido llamado por Dios para hacer esta gran obra. Por tanto, tendrá defectos como todos los hombres porque es humano, pero él tiene que rezar mucho y Dios ya le perdonará, yo no sé quién para juzgar. Y por último, fíjate todo lo bueno que hace, ¿no? Y como era tan visible, era una rock and roll star. El tío llegaba y de repente a lo mejor había centenares de miles de personas ovacionándolo delante del Papa. Entonces, esto es muy atractivo para el Vaticano, en un momento en el que querían luchar, pues, un brazo católico luchando contra el comunismo, ¿no? Un Papa que venía justamente de un país que había sido oprimido por Rusia, ¿no? O sea, por la Rusia ortodoxa, que las iglesias se habían quemado, que... Entonces, otra vez otro contexto de la guerra del catolicismo contra la opresión contra los católicos y la herramienta de Padre Marcial Maciel para poder, ¿no? para ayudar en esta guerra. Y que justifica de repente todo. Él fue su gran protector. Puede que tenga algo que ver el poder económico que este hombre tenía. Ya hemos hablado de cómo utilizaba precisamente, era el canal un poco para conseguir según qué privilegios o incluso el perdón. Sí, desde luego. Y las arcas del Vaticano se llenaban con esto y eso pues siempre ayuda a todas las misiones. Has mencionado en numerosas ocasiones su drogadicción. Este hombre era adicto, si no me equivoco, a la dolantina, que era un derivado de la morfina. ¿Se sabe cómo adquirió esa dependencia? ¿Cómo llegó a convertirse en un drogodependiente? Creo que enviaba a los niños a las farmacias, ¿no? Sí. A buscarle la droga. No sé cómo empezó, la verdad. No sé cómo arrancó esta drogodependencia, pero lo cierto es que sí que se empezó a inyectar esta morfina, en la cual se enganchó muy rápido, y llegó un momento en el que él siempre mandaba a niños a las farmacias cercanas, en la zona en la zona de Santander y en la zona de San Sebastián y tal. Les mandaba con dinero para que compraran la droga y con recetas médicas que ya terminaba falsificando. Y llegaba un momento en que cuando venía un niño con una receta médica para esto, ya sabían que era para el Padre Marcial Maciel y que sabían que además excedía con mucho la dosis que cualquier médico podía recetar. Por eso iban cambiando todo el rato de farmacia, de ciudad. Y de hecho en el documental cuenta uno de estos niños abusados, ¿no? Cómo mientras estaba llevando a cabo la investigación contra Marcial Maciel en el año 56, él no podía acudir a las farmacias a comprar la droga y decidió llevárselo a Tetuán. Vamos al norte de África, que me está costando mucho encontrar la droga, le dijo, o sea, el medicamento. Sí. Y allí me la podrán dar. Y entonces porque eso le decía a los niños, ¿no? Que era un medicamento para sus dolores. Claro, él se inventó una enfermedad que era como una especie de obstrucción de las vías urinarias porque no podía segregar el semen de una forma correcta y entonces se le obstruía la vía urinaria y entonces esto le provocaba unos dolores tremendos en la pierna y en los genitales. Que mataba a 2 pájaros de un tiro, ¿no? Porque lo utilizaba también como excusa para los abusos y para la droga. Para la droga. Y entonces él primero tenía que drogarse para estos grandes dolores y luego necesitaba que le vinieran a hacer unos masajes para aliviarle. Era, la verdad, es terrorífico. Y bueno, pues se llevó a este chico ya adolescente a Tetuán y para poder comprar allí la droga. Claro, él era uno de los abusados, de los mayores abusados. Durante años fue su favorito. Es que es espeluznante, se te ponen los pelos de punta. Y él decía que mientras el Padre Maciel abusaba de la droga, no abusaba sexualmente de él. Yeah. Entonces que lo prefería drogado. Claro, lógicamente. No, es un personaje absolutamente nauseabundo y como tú has dicho al principio es
la gente que nos está escuchando, cualquier cosa horrible que se le ocurra que pueda hacer este hombre, de toda índole, sexual o no sexual, de estafas, de manipulación, de absolutamente todo, este señor lo ha hecho. También lo comentaremos luego, pero era un misógino redomado. En fin, ahora quería saber cómo termina este hombre en España. Mencionabas ahora Santander. Bueno, esto sucede que durante la época de Franco en España, España vivía un pequeño bloqueo en Naciones Unidas y etcétera, y entonces la Universidad de Comillas decide ir a traer estudiantes a Latinoamérica. Porque no los va a conseguir en España, bueno, que en España ya tenía los que tenía que tener, no los iba a conseguir en Europa, probablemente sí que en Latinoamérica, pero bueno, él comienza o sea, en Norteamérica, pero él comienza con Latinoamérica. Y entonces llega este padre, que ahora te diré cómo se llama, bueno, llega a México y empieza a buscar, bueno, vocaciones, pero sobre todo estudiantes. Y entonces esto le viene muy bien a el padre Baeza, ¿no? El padre Baeza llega en el año, en los 40, llega allí y esto pues le viene muy bien a Marcial Maciel, que en aquel momento estaba pensando por dónde expandir su congregación y se planteaba ir a Estados Unidos, pero cuando se encuentra con el padre Baeza y que está buscando a niños para ir a estudiar a su diócesis y a su universidad, claro, es un golpe de suerte, es una gran oportunidad. Como ya él había empezado a abrir puertas dentro de la burguesía mexicana y se codeaba con el poder, el ministro de Exteriores mexicano del momento le ayudó a reunirse con el padre Baeza y a establecer un puente de comunicación con el marqués, con el marqués de Comillas. Entonces, bueno, una cosa es que él recibiera, digamos, la beca, o sea, estudiantil para entrar en la Universidad de Comillas, pero otra cosa es que necesita una beca de manutención de los niños, necesita viajar hasta allí y gracias a la ayuda del ministro de Exteriores consigue el apoyo del marqués de Comillas para primero coger un avión de México a Cuba, porque entonces no había barcos que fueran de México a España, y desde Cuba un barco, que era el barco del marqués de Comillas, que los llevó hasta Bilbao, y desde Bilbao viajaron ya en autobús a Comillas y allí se quedaron en la universidad. En la universidad es un edificio enorme y hoy se puede visitar, es impresionante, pero tienen toda un ala que está en ruinas, que aparecen varias imágenes en el documental y son sobrecogedoras cuando estás allí, porque bueno, unos ventanales enormes donde se ve todo el mar, impresionante, ¿no? Pero claro, estás en esos pasillos donde estaban los niños en sus habitaciones. Entonces, a todo este grupo de niños que llegaron con Marcial Maciel los pusieron juntos en la enfermería con él. No les dieron habitaciones. Estuvieron en la enfermería. ¿Dormían en la enfermería? Dormían con él. Sí, dormían en la enfermería con él, como en una sala que había allí. Sí, las que hemos visto en las películas, ¿no? Un montón de camas repartidas en una misma estancia. Claro, pero allí en el documental se ve la imagen de la enfermería, aunque salen como unas sillas apiladas y tal, se ve esa cristalera y esa es la sala donde estaban ellos. Uh-huh. Porque sí que se recorren unos pasillos donde hay unas habitaciones, pero esas habitaciones eran de los estudiantes que estaban ya alojados en la Universidad de Comillas, pero el grupo de Marcial Maciel se alojó allí. Como necesitaban dónde quedarse de una forma permanente, digamos, el marqués de Comillas les ayudó con el alquiler de 2 casas. Por un lado, una para los novicios y por otro lado era la casa de Santa Lucía y por otro lado una casa para los apostólicos que era la casa del Sagrado Corazón. Y les regaló este alquiler. Entonces estuvieron un tiempo en la enfermería allí, en esa sala, y luego ya fueron a estas 2 casas. Y estuvieron auspiciados por el marqués de Salamanca por el marqués de Comillas, perdón, durante este tiempo, hasta que los jesuitas empezaron a sospechar también de Marcial Maciel porque ya empezaban a robarse vocaciones. También volvió a suceder aquí. Vale. Por lo visto, como
4 de los mejores de la carrera de filosofía y el mejor de la carrera de teología se unieron a los legionarios de Cristo en lugar de a los jesuitas, en lugar de la Compañía de Jesús. Y esto sentó muy mal y enseguida los echaron. Y los echaron de las casas, el marqués de Comillas cerró aquellas casas y ellos se fueron entonces a Ontaneda. Pero esto es un poco el periplo de cómo llegaron a España. Él ya tenía una reputación cuando llega a España. Bueno, es decir, el marqués de Comillas podía haber oído, podía saber... el marqués de Comillas, la información que tenía de este... O quienes lo hayan traído y recibido aquí. No, la información que tenían de él, todo aquello había quedado enterrado. Él había empezado a crecer en México, ya había conseguido el dinero de esta Talita Reyes para, ¿no?, de esta primera viuda benefactora para crear la congregación o la sociedad en aquel momento. Ya se había quedado olvidado aquello de las dos primeras diócesis donde había robado vocaciones y no había gustado. Todo eso había quedado olvidado y ahora lo que había era una congregación en ciernes, un grupo diocesano que estaba en pleno crecimiento, las ganas de México de internacionalizarse, las ganas de España de atraer estas nuevas fortunas también. Y entonces, bueno, pues el marqués de Comillas lo que conoció fue lo que le dijo el ministro de Exteriores y luego la reunión que tuvieron, ¿no? Porque el ministro de Exteriores dijo, oye, mira, que es que necesitan una beca de manutención y tal, que te voy a mandar a estos chicos para la universidad. Y él cuando se reunió le dijo, oye, ¿y qué tal si además me das unas casas, ¿no? O sea, que ya era como... No le precedía la fama hasta aquí. Uh-huh. Se creó otra nueva. ¿Estás bien de temperatura, Idoia? Sí. Vale. Sí. Digo, porque noto que está un poco fresco ahora. Digo, a ver si vas a estar pasando frío y no me lo dices. No. ¿Cuál era el proceso de grooming que llevaba a cabo este hombre? Y perdóname el anglicismo, pero ¿cómo manipulaba a los niños para acabar llevándolos a estas situaciones de abuso? Según creo haber leído, se sabe que abusó de 60 personas, pero se estima que pudieron haber sido alrededor de 200 las víctimas. ¿Cómo hacía esto? ¿Cuál era el proceso? Suele también, cuando uno estudia estos casos, suele haber como un patrón, ¿no?, de comportamiento, le decía al niño, tienes que venir conmigo a no sé qué, etcétera, etcétera. Bueno, primero los desubicaba, ¿no? O sea, él había conseguido atraer a estos niños por aquella gran visión que tenía de crear esta gran congregación para la obra de Dios. Y entonces los separaba de sus familias, los aislaba y se convertía él en su figura paterna, materna. De hecho lo llamaban mon père en francés, nuestro padre. Uh-huh. Se convertía en el padre de estos niños y entonces generaba un vínculo de dependencia, primero porque era el que los alimentaba, el que los abrigaba, el que les daba de dónde vivir, de qué comer, pero además emocional, porque ya no tenían a sus familias cerca. De hecho, cuenta también, el padre Torres contaba que hubo una Navidad en la que se quedó él en Roma con 3 niños, ¿no?, que eran como 3 españoles que acababan de llegar y que el padre Maciel le había dicho que es que no quería que fueran con sus familias, él ya no quería que tuvieran ningún contacto con sus familias. Entonces él decía, me las vi y me las deseé para... No, esto fue, perdóname, en Ontaneda, en Cantabria, no en Roma. Uh-huh. Y él decía, teníamos restricciones, teníamos la cartilla de racionamiento en la época de Franco, no teníamos acceso a demasiadas cosas y no sé cómo hice para entretenerlos durante todas las Navidades, que hasta compramos turrón cuando no había para turrón. Pero separarlos de sus familias es el primer paso. Y el siguiente era llamarlos en mitad de la noche para hacer como, pues, te ha llamado mon père, es que tú no puedes decir que no, era un honor. Claro. Casi que el fundador, el padre espiritual de todos ellos los llamara a su habitación en mitad de la noche. Y él contaba, porque de hecho él empezó a grabar una serie, Marcial Maciel.
para limpiar su nombre. Algunas de las imágenes que se ven en esta serie de El Lobo de Dios proceden de estas grabaciones que guardaban los legionarios de Cristo. Porque luego al final esa serie no se emitió, pero él contaba que los jóvenes y los adolescentes pues que venían a visitarlo a mitad de la tarde, en mitad de la noche, en mitad de la madrugada, porque luego los testimonios de estos jóvenes atraían a muchas nuevas vocaciones. Él los demandaba a llamar y entonces les contaba, bueno, pues supongo que en algunas ocasiones hablarían de lo humano y de lo divino, y en otras ocasiones ya directamente les decía, ¿no?, que tenía esta enfermedad, que sentía unos dolores muy grandes, que necesitaba que les ayudara y que se sentara aquí con ellos en la cama y que les ayudara, ¿no? Y bueno, pues primero, después de generar ese lazo de dependencia emocional y vital con ellos, pues los llevaba a esa situación en la que ¿cómo no vas a ayudar a tu padre que te está diciendo que tiene un dolor enorme? ¿Y de qué edades estamos hablando? Eran todos niños entre 10 y 14 años. Él llegó a abusar de niñas también. A ver, él abusó, que se haya documentado, de al menos 60 menores de edad. Entre ellos se está contando también con la que luego fue su amante, madre de su hija. Cuando él la conoció era menor de edad. Uh-huh. La que vivía en España, porque luego tenía otra familia en México, luego tuvo una hija en Bélgica, tuvo otro hijo en Irlanda, donde también extendieron la congregación y pusieron varias casas. La hija de Bruselas, de Bélgica, fue a recogerlo al aeropuerto en uno de los viajes que él hizo allí y murió ella en un accidente de tráfico cuando iba a recogerlo. Y esto es todo lo que llegué a saber sobre ella. Y del hijo de Irlanda llegué a saber que él había montado una marca de ropa y que la heredó y que no sé qué. Pero de sus hijos en México también abusó. Uh-huh. O sea que de su mujer, digamos, en España abusó y de sus hijos en México abusó. Abusó en el sentido de que, bueno, que cuando la conoció era menor de edad y que la engañó, la sacó de su familia, de su entorno, de su trabajo, de su vida para ponerla en otra vida, Hizo lo mismo. Y uno de sus hijos, José Raúl es uno de sus hijos, lo envió a un psiquiatra con el que debía tener mano, no sé bien cuál fue el acuerdo, pero este psiquiatra drogó a este niño, le daba de todo, de sertralina, ansiolíticos, etcétera, para tenerlo como entumecido y dormido y que nos revelase que también sufrió abusos por parte de este hombre. Sí, no solo él, sus hermanos también. Bueno, él tenía 3 hijos con esta mujer mexicana. Uno de ellos era de un matrimonio anterior de ella o de una pareja anterior que había tenido ella, y 2 eran de este, que los había, bueno, de él, pero él abusó de todos. El testimonio de ellos en el programa de Carmen de Aristegui Uh-huh. es horroroso. Yo recuerdo cuando saqué la historia de Norma y Normita, o sea, Norma era la mujer y Normita era la hija de ambos, pronto estuve en contacto con el abogado de los hijos mexicanos, y entonces fue cuando descubrimos todos que tenía también esa familia en México, que finalmente decidieron pues contar su historia con Carmen de Aristegui ahí en México, ¿no? Pero estuve muy en contacto con ellos y supe la historia de estos hijos antes de que saliera, precisamente porque nos planteamos a ver si la podíamos sacar aquí, ¿no? Y el contacto fue a raíz de un fideicomiso en las Bahamas, porque él abrió un fideicomiso para todos sus hijos, Ajá. que tenía que abrir la mayor de los hijos, que era Norma, la que vivía en España, una vez que él muriera. Entonces, como todas estas revelaciones salieron una vez que justo él había muerto y yo saqué la historia de Norma, luego los hijos se hicieron con el abogado y entonces ahí empezó el contacto. Precisamente por aquel fideicomiso que tenían que abrir y que luego pues al final no sé qué sucedió con él. Pero así es como conocimos que es que también había abusado de sus hijos.
Sí, la historia que cuentan ellos en el programa de Carmen, que nosotros transcribimos, se puede encontrar en internet, es espeluznante. Y luego, bueno, hay que decir que él, estas familias que él tuvo, estas mujeres con las que tuvo hijos, muchas no sabían quién era él. ¿No? Él utilizaba diferentes identidades, se presentaba según le convenía. Sí, en una ocasión, pues con Norma él era un broker del petróleo. Con la mujer mexicana, no recuerdo muy bien qué empresario dijo que era, ¿no? Pero a veces era agente de la CIA, a veces era... O sea, él tenía diferentes, además con pasaportes, con nombres y apellidos en sus pasaportes diferentes. Sí, detective privado, espía, sí, ¿no? Cosas así. Eso es. Entonces, en unas ocasiones era José Rivas, que de ahí vienen los nombres de los hijos, ¿no? En otras ocasiones era Raúl, tal. Y bueno, una vez que murió, claro, luego los legionarios de Cristo tuvieron que cerrar, digamos, todas estas identidades que eran reales, que tenían cuentas bancarias, que tenían propiedades a su nombre. Claro, yo imagino que además elegiría este tipo de profesiones, ¿no? De detective, agente de la CIA, porque como que te da cierto margen, ¿no? Para jugar a precisamente, esto no se puede saber, porque estoy en una misión secreta, me tengo que ir, etcétera, etcétera, ¿no? No puedes hablar de mí, no podéis hablar de mí. Claro. Me imagino que utilizaría ese tipo de estratagemas. Sí, además uno de los empresarios que lo ayudó mucho en los comienzos también había sido un empresario del petróleo, con lo cual yo creo que tomó datos de ahí. Tomó datos de ahí para nutrir esta otra identidad y todas le justificaban viajar mucho y estar siempre fuera de casa. No tener que estar largas temporadas ahí. Entonces iba y venía y sí, entonces existía ese silencio. Lo que cuesta mucho creer, imaginar, es cómo, porque con Norma y con las normas, ¿no? Con la mujer y la hija que vivían en España, las llevó por las casas consagradas del Regnum Christi, al Vaticano, en viajes que él hacía como Marcial Maciel, y ellas iban con él. Entonces, para ellas... Decía, formaba parte de una misión en la que se hacía pasar por un... Bueno, no, es que aquí él era broker del petróleo, entonces yo me imagino que él sería el benefactor. Ajá. Yo creo que es que había completamente absorbido aquella identidad de aquel amigo que le había estado ayudando en los comienzos con donaciones, ¿no? Y entonces él yo creo que se hizo pasar por el benefactor que daba dinero a estas misiones. Sí. Mientras allí lo llamaban mon père. Y ha venido el padre. Claro, y entonces él pues contaría, oye, es que me tienen todo este cariño y me consideran como su padre espiritual, porque yo, fíjate todo el dinero que he puesto para ayudar, ¿no? Aquí. Y mantenía ambas identidades a la vez en la misma habitación, y entonces eso es lo que a veces, no sé, provoca cortocircuito mental. ¿Cómo podía suceder, no? Así como cuando llevó a su hijo, uno de sus hijos mexicanos, y a Norma, los dos de la mano a Roma, se hicieron una foto con la Guardia Suiza, que publiqué en uno de los reportajes, y Juan Pablo II le dio la comunión a Norma. Y todo esto, él siendo el padre Maciel en un sitio y el papá broker del petróleo a la vez en ese mismo sitio. Es que te iba a preguntar, ¿tú has tenido contacto con alguna de sus parejas, de las que fueron sus parejas? Uh-huh. ¿Te parecían personas, no sé cómo decirlo, quizá más sugestionables, que él encontraba mujeres, a lo mejor que él creía que era más fácil para él? Esta persona no se va a enterar, o esta persona es más fácil que yo? A ver, el mismo proceso que hizo con los niños, que hemos estado hablando de que los desubicaba, los separaba de sus familias, de sus contextos sociales, de sus ciudades, lo mismo hizo con sus mujeres, ¿no? Uh-huh. Cuando yo me encontré cara a cara con Norma, habían pasado ya muchos años, pero la Norma que él conoció era una menor de edad que trabajaba de camarera en un bar mexicano y se la sacó de allí,
¿no? La llevó primero pues en México en otro lugar, después a Estados Unidos, luego en España. Le dio una vida con un estatus social y la separó por completo de su contexto social, de su entorno, de sus familiares, de sus amigos. Y eso hace a las personas más vulnerables, sobre todo siendo una menor de edad. Yo me imagino que sí que sería muy sugestionable en ese momento. Pero es que Norma, su mujer en España y la mujer en México, han sido víctimas primero del engaño de él, el mismo que hizo con... Ujú. O sea, de la misma manipulación mental que hizo con estos niños, lo hizo con ellas, pero luego las mantuvo engañadas durante años y décadas. De hecho, Norma decía que ya no había sabido quién era él hasta el final. Hasta el final quiere decir hasta que se estaba muriendo y estaba en Jacksonville, en aquel chalet en el que murió, que ya luego si quieres hablamos de aquella escena. No supo quién era. Como decíamos hace un momento, las acompañó, o sea, ellas lo acompañaban a sus viajes por las casas de consagradas, pretendiendo que era otra persona. Entonces, el engaño es, ellas han sido víctimas. Entonces, sí, pues supongo que serían sugestionables en el momento en el que las conoció. Evidentemente, eran mujeres que estaban en situación de vulnerabilidad porque no tenían una posición económico-social fuerte y bueno, y de repente llegaba él con ese carisma que hemos dicho que tenía, y las embaucaba y les decía que les iba a dar el oro y el moro y de hecho les proporcionaba una vida cómoda. Ujú. Pues no lo sé, a otra mujer no le sucedería, pero desde luego a muchas mujeres sí. Ujú. ¿Y te han dicho cómo era él en las distancias cortas metido en ese papel? ¿Cómo era el Marcial Maciel pareja, el Marcial Maciel hombre de familia? No, mira, yo solamente tuve una conversación con Norma, la mujer en España. Ujú. Y fue una conversación breve en la que me contó esto, ¿no? Que ella en lo que trabajaba ella, cómo lo conoció a él, que no supo quién era hasta el final y cómo se sentía al respecto. Que fue un poco a donde fui rápidamente, ¿no? De cómo se sentía ella sobre esto. Y cuando la emplacé a una nueva conversación, rápidamente intervinieron los legionarios de Cristo. Y ella pues tuvo miedo o cambió de opinión y ya no quiso volver a entrar más en conversación. Así que todas estas otras preguntas sobre cómo podía ser esta persona... Sí, si era cariñoso, si era atento, si qué sé yo. Claro, todas estas nuevas preguntas no las pude llegar a plantear a Norma, que rápidamente se sintió victimizada al ver otra vez su historia. Ya. Bueno, al ver su historia en abierto, yo creo que se sintió doblemente victimizada y ahí respeté eso, pero era importante que su historia se conociera. Sí que se ve el testimonio de su mujer mexicana, que ella sí que habla de que, claro, que era un hombre muy cariñoso, que encima te daba esa seguridad, ¿no? De que te iba a proporcionar una vida estable y que, bueno, es que si no, no se hubieran enamorado. Porque ellas aseguraban haberse enamorado de este hombre. Hombre, claro, ellas cuando lo conocieron se enamoraron, pero como se enamoraría... Bueno, hay mucha gente que está en pareja y no está enamorado, por eso te pregunto. Dice, no, a lo mejor me convenía en el momento o qué sé yo. Bueno, pero es que justamente ellas no estaban calculando, porque si no, no se dejan separar por completo de sus vidas, de sus entornos sociales, ¿no? O sea, ellas realmente caen rendidas a un personaje que tenía ese carisma que hizo que muchas otras personas cayeran rendidas ante él, las viudas, los sacerdotes que se ordenaron en su congregación. Luego, cuando alguna de sus víctimas se rebelaba y lo denunciaba o hacía algo para defenderse, él creo que recurría a la típica y tópica estrategia de la luz de gas, simplemente, ¿no? Esta persona está loca, esta persona es una mentirosa y ya está. Bueno, el padre Lagoa, del que hablábamos antes, que dijo, ¿quién se ha creído que es este padre Lagoa? La carta que escribió nunca ha llegado porque tengo controlado todo el Vaticano. Rápidamente lo que se contó dentro es que se había vuelto loco. O sea, lo que se contó dentro de la congregación es que se había vuelto loco. Lo destituyó como rector de la casa en Roma, lo metió en una casa en Irlanda donde tenía
24/7 un cura a su cargo, en plan, vigilándolo. Y dijeron que se había vuelto loco e incluso se comentaba que hasta le habían puesto camisa de fuerza. O sea que lo mismo que decías tú, ¿no? De que le había hecho a su hijo, que lo había llevado a un amigo psiquiatra. Y en España también tenían algunos otros psiquiatras con los que rápidamente podían conseguir los diagnósticos, pero esto sucedía, que de repente, pues sí, este señor desapareció, el padre Lagoa, ya nunca más. Y se le tachó de loco. Y en otras ocasiones directamente hacía desaparecer, ¿no?, las cartas y las denuncias, como cuenta uno de los testimonios en el documental, y los castiga durante años hasta que queda claro que no van a hablar. Aunque él ya había puesto todas las previsiones, o sea, él ya se había cubierto las espaldas. En los Legionarios de Cristo, o sea, en las congregaciones religiosas hay 3 votos, ¿no?, que son el voto de pobreza, el voto de obediencia y el voto de castidad. Y en los Legionarios de Cristo había un 4º voto, que era el voto de no criticar a tus superiores. Que lo impuso él, claro. Entonces no podían criticar a sus superiores y no podían hablar de ellos fuera. O sea, si tenían algo que decir, tenían que decírselo a su superior o al superior de su superior. Que en el caso de Marcial Maciel no había. Entonces, y así, claro, estaba herméticamente protegido. Claro. Y es que estas personas que hacen estos votos lo hacen con una fe ciega. No van a vulnerar esas promesas que han hecho. Ellos sí quieren ser personas santas, que se ganen un lugar en el cielo y que perdure su obra. Así es como los convence de que tienen que pertenecer a la congregación, ¿no? Y entonces en este voto él se protege y ya nadie le puede criticar. Después de una vida de monstruosidades en sus últimos días, tiene un papel controvertido el Papa Benedicto XVI también, ¿no? El Papa bueno, cuando era cardenal, él ya había recibido bastantes denuncias otra vez, ya habían salido en la prensa, esto ya no era un secreto, no era que alguien había recibido una carta y la paró. Todas las denuncias de pederastia habían salido en la prensa en Estados Unidos, en México, en España. Compañeros periodistas, el delegado de religión en la agencia EFE, José Martínez de Velasco, que ya no está entre nosotros, me acuerdo que me contaba cuando él empezó a publicar las denuncias de los pederastas, o sea, de la pederastia, de las víctimas de pederastia en España, de repente llegaba a su casa y se la encontraba patas arriba, todos los documentos fuera de los cajones, habían rebuscado, habían roto cosas. O sea, él vivió años de inseguridad. O sea, que esto ya no era ningún secreto y cuando yo empecé a publicar ya eso se había acabado y ahí es cuando el cardenal Ratzinger recabó todo esto y él se disponía a iniciar una nueva investigación y cuando fue nombrado papa es cuando finalmente nombra unos visitadores para que vinieran a España y a México y a Estados Unidos y a Irlanda y hicieran todas las entrevistas que tuvieran que hacer con legionarios, exlegionarios, mujeres del Regnum Christi, víctimas, quien tuviera que contar algo para decidir qué hacer con la figura de Marcial Maciel. Esto, hablo de la figura de Marcial Maciel porque ya había muerto y sobre todo lo que se tenía que decidir era qué hacer con los Legionarios de Cristo como congregación. Que ahí es cuando ya, como resultado de esa visitación, lo que se decidió fue que se quemaran las imágenes de Marcial Maciel, que se descolgaran de todas las casas, que se refundara la legión, que buscaran otra cúpula. Las fotos no se descolgaron tan rápido, las casas no se cerraron, los colegios no se cerraron. Hubo gente que todavía insistía en no creer nada de lo que se había publicado, de lo que ya era notorio y conocido. La historia tiene un final horrible porque este hombre muere como muchos firmaríamos por morir un día. Sí, hay gente que no ahorra toda su vida para vivir en una casa de retirado así, ¿no? Él vive en un chalet en Jacksonville. No pagó en absoluto por lo que hizo, no. Nada, no. Él fue castigado a rezar
digamos. Que se supone que eres un sacerdote, que eso no es un castigo, ¿no? Pero Que ese castigo es el de Benedicto XVI, ¿no? Es él No, el que Juan lo Pablo retira... Ah, vale. Juan Pablo II lo retira A una vida a una de... vida de oración, porque ya aquello cae por su propio peso, y entonces lo castiga a rezar, a una vida de retirada y oración, pero le dan una pensión, digamos, mensual, como de unos $20,000 de los Legionarios de Cristo, para que se quede en silencio y haga esta vida de oración y retiro. Y él se dedica a viajar por el mundo, a recorrer, a hacer la vuelta al mundo. $20,000 mensuales con su mujer, su hija, viajando por todas partes, ¿no? Y bueno, de hecho, ahí es cuando los Legionarios de Cristo le ponen detectives para ver qué está haciendo, lo van siguiendo. Un padre irlandés, que era su secretario en aquel momento, pues contaba que tuvo que comprar billetes de avión y hacer reservas en Tailandia, donde él iba como cliente de la prostitución infantil. Y esto es lo que estaba dedicándose a hacer mientras se supone que tenía que estar en oración, penando por sus pecados. Pero cuando vieron que no había contrición, que ese señor no se iba a quedar quieto ni a retirarse en oración, fue cuando le retiraron la pensión, digamos, la ayuda de $20,000, y lo llevaron a este chalet en Jacksonville, en Florida, en una urbanización con un campo de golf y una parte de atrás, y un retiro soñado. Hay gente que pagaría muchísimo dinero, bueno, o que no sé, que no llega a ahorrar lo suficiente para poder retirarse así. Y ahí pues ya le habían diagnosticado de alguna enfermedad que tenía que curarse, y que bueno, en el fondo ya se estaba retirando de la vida. Pero estos fueron sus últimos años, ya sin viajar por el mundo y tal, pero en un chalet. Cuando esto se escapa de las manos de la Iglesia y se convierte en un escándalo global, es en el 1997. Y tiene que ver con... Es la prensa estadounidense la que destapa todo esto. Exacto, la prensa estadounidense empieza a publicar los casos de pederastia. Los casos de pederastia además se publican libros. Esto tiene que ver con Spotlight, con la película. Sí. Cuando empieza el Boston Globe a publicar los casos de pederastia en la Iglesia, es cuando... y se hacen eco de estos casos en México, que alguien les dice: oye, ¿pero qué hacéis, periodistas mexicanos, haciéndoos eco de lo que se acaba de publicar en el Boston Globe cuando vosotros tenéis en casa algo bastante más gordo? Y ahí es cuando empezaron algunos periodistas a investigar la figura de Marcial Maciel. Pero Jason Berry fue también en Estados Unidos quien, junto con otro periodista en un periódico menor, empezaron a hacer la serie de reportajes y de investigaciones sobre la figura de Marcial Maciel. Aquello empezó como una serie sobre pederastia en la Iglesia y al final terminó siendo un caso de investigación sobre exclusivamente Marcial Maciel. Y ahí es cuando ya esto llega a la Iglesia, y ahí es cuando se empieza a mover dentro del Vaticano bueno, la necesidad, ¿no? Y se empieza a ver la necesidad perentoria de ponerle remedio, y cuando ya finalmente Juan Pablo II lo retira a rezar. Pasan más de 10 años y 15 hasta que eso sucede. Pero... bueno, por lo que hablábamos, ¿no? Porque hay personas que no se lo pueden creer, hay personas que no se lo quieren creer, hay personas que tienen el cerebro completamente lavado, la figura del santo prevalece sobre todo lo mal que se ha hecho, la duda sobre las víctimas, ¿no? Siempre. ¿Y qué consecuencias tuvo toda esta revelación? ¿Los legionarios de Cristo pidieron disculpas? No. Lo que sucedió fue lo que hablábamos, que retiraron a Marcial Maciel de los Legionarios de Cristo. Los Legionarios de Cristo siguieron silenciosamente haciendo su trabajo todos los días. Bueno, pues siguieron su vida normal sin el padre. Ni las imágenes de él tenían que haber sido retiradas, ni nada. O sea, realmente el único castigo que hubo ahí es como: mira, quítate del punto de mira, retírate.
y es cuando él recibe esta compensación mensual y se dedica a viajar, pero los Legionarios de Cristo, vamos, o sea, siguieron intentando tapar lo que había sucedido. Aquí yo tengo que en 2019 la Legión de Cristo publicó un informe admitiendo 175 casos, es decir, eso sí que lo hicieron. Reconocer... Pero es que en 2019 estamos hablando ya de una vez que había muerto Marcial Maciel. Sí, por supuesto, no, en vida había nada. Había venido la visitación de Cardenal Ratzinger y después Papa Benedicto XVI. Habían ordenado la refundación de los Legionarios de Cristo y la retirada de las imágenes del fundador. Y entre estas acciones que tenían que hacer era la de reconocer los crímenes y pedir perdón, ¿no? Que se hizo, pues eso, así rapidito y con la boca pequeña. Cuando yo publiqué la serie de reportajes fue cuando ya acababa de morir Marcial Maciel, ya se sabía todo lo que había hecho, todos los casos de pederastia se conocían, pero siempre era un tema duro, arduo, que a la opinión pública no le entraba muy fácil. Lamentablemente, estos casos son duros y no son agradables de leer y pasan un poco desapercibidos, a lo mejor por la dureza que conllevan, ¿no? Pero la historia que yo publiqué sobre sus mujeres, sus hijos, las 7 u 8 identidades que tenía, los viajes por el mundo, cómo viajaban con Concorde, se alojaban en hoteles de primera, o sea, de 5 estrellas, gran lujo, todo esto, de repente tenía una entrada diferente. Y ahí es cuando estalló por completo. Y sobre todo estalló dentro de los legionarios porque ya no quedaba nada por saberse. Uh-huh. Y ya lo último que quedaba por publicar fue que, claro, mientras él viajaba con sus $20,000 mensuales por el mundo y tal, y con los detectives de los Legionarios de Cristo detrás, y veían que eso se iba de las manos, no sabían cómo controlar al padre, pues hubo muchas conversaciones de qué era lo que había que hacer dentro de la Legión, que la propia cúpula, qué es lo que tenemos que hacer para controlar esto y que no nos termine a nosotros salpicando, entre comillas, o sea, no salpicando, sino que haya unas consecuencias graves para la misión de los Legionarios de Cristo, para los colegios, las universidades, los benefactores, las miles de personas que nos siguen. Y lo que plantearon fue, ¿y si matamos al padre? Que al final era la solución final. ¿Intentaron o consiguieron comunicarse contigo los Legionarios de Cristo o algún miembro de la Iglesia por tus investigaciones? Bueno, yo me comunicaba con ellos, claro. Ajá. O sea, yo intentaba comunicarme con ellos. Pero... Me refiero más a si sufriste algún tipo de presiones, de... No. Por eso decía que cuando empezaron a publicarse los casos de pederastia, estaba Marcial Maciel al cargo todavía de los Legionarios de Cristo y sus maneras sí que eran un poco eran más mafiosas, y mis compañeros que habían investigado aquello y publicado aquellas historias sí que recibieron visitas en su casa, llamadas, eso, se encontraban su despacho desordenado, faltaban papeles. Uh-huh. Cuando yo publiqué, Marcial Maciel ya no estaba, acababa de morir. Los Legionarios de Cristo estaban desubicados. No había una organización que persiguiera los cabos sueltos de aquella manera como lo hacían antes, y yo no sufrí. Yo sí que tuve acceso porque me enviaron grabaciones de reuniones que había internas en las que se hablaba de mí, de cómo responder a las publicaciones que se estaban haciendo sobre los Legionarios de Cristo, ¿no? De cuál era la respuesta a cada uno de los temas. De hecho, hubo un desmentido de uno de mis reportajes y claro, ellos tienen cientos de blogs en todos los idiomas religiosos, ¿no? Y entonces pues mandaron esta corrección a todos los blogs, con lo cual cuando buscabas Legionarios de Cristo yo ya no estaba mis artículos ya no estaban en la primera línea, en la primera página de Google, sino en la tercera. Habían abarrotado el buscador de los desmentidos, ¿no? Pero bueno, al final esto no tenía más salida. O sea, ¿y sabes qué consecuencias ha tenido El Lobo de Dios, la serie documental? ¿Han hecho algo al respecto?
No, yo creo que ahora ya, bueno, no sé, la verdad es que no, yo lo único que sé es ¿Han que salido nuevas víctimas? ¿Ha desencadenado algo? ¿Ha tenido algún tipo de consecuencia? de momento no, que yo sepa, que yo Ajá. sepa, pues la verdad debería escribir a los productores, a Sebastián Gamba, a ver si ellos han recibido algo nuevo, pero lo último que he hablado con ellos era que la recepción había sido muy, muy buena, que estaba siendo muy vista, que al final lo que se buscaba, ¿no? O sea, se han trabajado muchos años en esta serie, el objetivo era que no se olvide, la figura de Marcial Maciel, las víctimas, que no se olvide que ha habido gravísimos casos de pederastia en la iglesia y que, como hablabas, Y que no terminó, entonces. la cadena de abusos continúa. Los propios abusados por Marcial, muchos de ellos, o unos cuantos de ellos también, después se convirtieron en abusadores. Tristemente, hay otras personas que no tienen esta reacción, pero bueno, son personas que terminan con trastornos y que no se puede olvidar y que hay que vigilar y que hay que denunciar y que además todavía queda muchos pasos por dar, yo creo, dentro de la Iglesia Católica para que los delincuentes, los criminales que abusan de menores, que torturan a niños de esta forma, que, bueno, que paguen por ello por la vía civil. De todos los testimonios que has escuchado o sobre los que has leído, de los documentos que has consultado, ¿qué es lo que más te impactó de todo? O sea, ¿hubo algún momento que supieses algo que te sobrecogiese de tal modo que... Pero he dicho por la vía civil, pero me refería por la vía penal, ¿no? O sea, que tienen que pagar por ello por la vía penal, pero digo de la sociedad civil. Lo que más me sobrecoge de todo esto en realidad son los testimonios de las víctimas de los abusos de pederastia con los que yo tuve ocasión también de hablar en muchas ocasiones. En el documental se ven 3 testimonios, uno de ellos es un primo suyo, que es Alejandro Espinosa, o sobrino o primo, pero evidentemente eran muchos más, ¿no? Como las cifras se han comentado, al menos 60 menores, se calcula que unas 200 personas. Yo he conocido a algunos de ellos que no han tenido una vida después medio ordenada. O sea, que no han podido tener un trabajo, que no han podido tener una vivienda, que no han podido vivir, que han quedado para siempre y absolutamente, no digo que los demás no, evidentemente todos han quedado absolutamente marcados por esto, pero que por suerte algunos han podido al menos llevar una vida, me refiero a los mínimos, de comer, pagarse un alquiler, tener un trabajo, ¿no? E intentar integrarse de alguna manera en la sociedad. Pero es que algunas de las víctimas que he conocido no han podido. Y me sobrecogía que me llamaran años después de haber publicado para pedir mi ayuda en situaciones de extrema necesidad. Yo no poder ayudarles más, pero, o sea, realmente esto, las vidas destrozadas por el camino. Y luego, a mí me dejó reflexionando mucho la historia de estas mujeres, de las mujeres y de la hija, en este caso, en España, porque ellas son víctimas de esta situación, pero existía la necesidad de contar, por un lado, que ellas habían tenido una vida muy acomodada, porque realmente existía la necesidad de contar cómo él había usado el dinero que se había dado para una misión religiosa y eclesiástica, ¿no? Para una misión dentro de la iglesia, que era el objetivo por el que se pedía el dinero a las personas que lo donaban, y él lo usaba para comprar propiedades, abrir fideicomisos, empresas en Panamá, tener pisos de lujo en Condé de Orgaz, en barrios de alto standing en las grandes ciudades, para llevar una vida que no era en absoluto cercana a ninguno de los votos por los que él había vivido, ¿no? O detrás de los que se escondía, que era el voto de pobreza, el voto de castidad. Y entonces, en esta necesidad de contar este dibujo, ¿no? Ellas volvieron a ser victimizadas
además en un momento en el que la prensa no era especialmente amable con las víctimas mujeres, ¿no? Porque luego hemos crecido mucho en conciencia, pero claro, estas informaciones luego se derivaron en... Sí, como que les convenía porque el dinero, como que, o que hacían la vista gorda porque el dinero. Sin necesidad de llegar a juzgar, porque yo creo que no se llegó a juzgar, pero solamente el hecho de que salga un reportaje en otro medio, que no era el mío, ¿no? Pero en otro medio que dijera las grandes propiedades de lujo de la mujer de Marcial Maciel, es como, o sea, esto era un recrearse en, ¿no? En señalar a la persona equivocada. Yeah. Y esto no es de las cosas que me impactaron, documentos que me dejaron, no, pero me han dejado pensando muchos años, porque sé que ellas no lo pasaron nada bien con esto, con el salir, con el ser notorias. Pues Idoia, creo que hemos cubierto bastante la historia de este hombre, que yo creo que es, por lo que se suele decir, ¿no? Hace falta conocerla para que no se repita. Exacto. Y te agradezco un montón que hayas venido aquí, que te hayas tomado este tiempo para explicarme todo esto, a mí y a la audiencia. De verdad, ha sido un placer. Muchas gracias a ti por tenerme y por darme la oportunidad de recordar una vez más que estos personajes existen y que debemos estar vigilantes, que la sociedad civil debe denunciar y que no se puede permitir que existan más. Pues muchas gracias. Muchas gracias a ti.